Libro cuarto de Moisés. Vamos a continuar el libro de Números, el capítulo 7. Capítulo 7. El capítulo 7 es bastante largo, tiene, a ver cuántos versículos tiene. 89 versículos. Así que vamos a leer mucho, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a leer mucho. Por más que tiene 89 versículos, casi todo habla de un mismo tema, ¿no? Y es que vamos a prestar mucha atención. Vamos a empezar, versículo 1, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando sobre el voto nazario, el voto del nazir, el que decide entregar su vida al Todopoderoso, decide dar su tiempo, su dedicación, su esfuerzo para hacer las cosas que le agrada al Padre. Y también vimos de la bendición arónica, ¿no? La bendición sacerdotal como sale en la Escritura, ¿no? Era una parte donde el Todopoderoso se estaba manifestando a su pueblo para que ellos puedan tener la guía y la esperanza de que el Abacados está con ellos. Entonces por eso los Coanín, los sacerdotes, hacían una bendición, una oración por ellos. Y dice al final de ese capítulo, capítulo 6, así harás que mi pueblo tenga mi nombre, dice. ¿Qué significa nombre? Shen. ¿Qué significa Shen? La actitud, la manifestación, las características del Todopoderoso. ¿Y cuáles son esas cosas? Él es, Él era y Él será. Y Él está presente constantemente. Todo eso entonces nosotros pudimos ver la vez pasada. Y aquí ya empieza hablando acerca de lo que el Todopoderoso, Yahweh, está pidiendo que haga el pueblo. Estamos ya, se puede decir que todo casi organizado. Están como 2 años viviendo a las orillas del monte Sinaí y preparándose para se puede decir, para el éxodo. Ahora sí se están preparando para ir rumbo a la tierra prometida, para ir a buscar la promesa, a encontrar la promesa que tanto habían ellos esperado, la promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, todas estas cosas que están pasando son preparativos para enfrentar el desierto. Nosotros necesitamos preparar nuestro corazón para caminar en este mundo, para caminar en este sistema. Y a medida que vayamos viendo el libro de Números, vamos a darnos cuenta que el problema no era la situación que iban a encontrar, que el problema estaba, como dice en Hebreos capítulo 3, en sus corazones. Sus corazones estaban vagando, ¿no? No estaba sujeto a las directrices, lo establecido por el Todopoderoso. Todopoderoso le estaba poniendo normas para que ellos puedan avanzar, para que puedan superar las dificultades que le van a venir, pero sus corazones estaban, como se puede decir, eh, pensando en otro lado. Inclusive sale que estaban pensando algunas veces hasta regresar en Egipto. Entonces, dice el apóstol Pablo que todo esto que aconteció con los israelitas está también escrito para que nosotros podamos aprender, para que nosotros no caigamos en la misma trampa de pensar que estamos caminando lo que el Padre dice, pero a la mitad del camino nuestro corazón se desvía y se dirige hacia otro punto. Vamos a ver, versículo 1, ¿no? Dice, ofrendas para la dedicación del altar. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, la Mishkan, ¿no? Y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. Eso ya habíamos visto tanto en Éxodo como tanto en Levítico, la unción que hace Moisés sobre todo lo que hay en la Mishkan, en el tabernáculo. ¿Y cómo lo ungía? Con el aceite especial que se había preparado. ¿Cómo lo santificaba? Al ungir algo, ese algo
queda consagrado al Todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento ese instrumento es un instrumento que va a ser usado para la actividad del Eterno, para los planes del Eterno, para los proyectos del Eterno. A eso se le llama santo o kadosh. Entonces, todos los utensilios, olla, cucharas, pinzas, todo fue ungido. Quiere decir que todo lo que iba a estar ahí en el tabernáculo, todos los instrumentos iban a ser usados para la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que se tenía que hacer en el tabernáculo? Se hacían sacrificios, se hacían ofrendas, se hacían lavamientos, se hacían libaciones, se quemaba incienso, se traía fuego, muchísima actividad. Y uno pensaría que están haciendo simplemente trabajo, así como trabajando, llevando leña, cargando esto, llevando agua, trayendo esto. Pero lo que están haciendo es están obrando y trabajando para la obra del Todopoderoso. Eso es lo que nosotros tenemos que captar. Igual, cuando una persona consagra su vida al Padre, consagra su cuerpo, su tiempo, su hora, entonces todo lo que hace es para el Eterno. A partir de ese momento su vida es una vida consagrada. Entonces, una vez que el tabernáculo, la Mishkan, ha sido consagrado, el Padre le habla así a Moisés. Versículo 2. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Eterno. Entonces, una vez que estaba ya todo consagrado, todo preparado, dice que estos jefes que ya habíamos visto en los primeros capítulos, capítulo 3 y 4, ¿no? De cada tribu tenía un jefe, un líder, ¿no? Que encabezaba, que guiaba, era como un representante. Cada uno de ellos decidió, porque acá dice que entonces, o sea que nació de ellos, de los líderes, decidió ir a hacer una dedicación, una ofrenda especial para la Mishkan. Y esto es muy importante porque los líderes, se puede decir que están enseñándole al pueblo con su actitud qué es estar en la presencia del Todopoderoso. Qué es decir que el Padre, el Eterno, está con nosotros. ¿De qué se trata decir que Yahweh, nuestro Elohim, mora en nuestro alrededor, con nosotros, en nuestra presencia? ¿Qué significa eso? Significa dedicarle, significa acercarse, significa ofrendar, así está saliendo aquí, entregar algo. Eso, ¿quiénes están enseñando? Los líderes. Se puede decir las personas que están encargados del grupo. Ellos están haciendo esto porque nace de su corazón. Vamos a ver cómo arrancan, ¿no?, su servicio. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los principales de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante del Eterno. Lo importante que era acá, que esta ofrenda que ellos estaban trayendo nació de su corazón. Nació de ellos, de los líderes. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Esos carros con bueyes, ¿no? Quiere decir que cada carro era jalado por 2 bueyes. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Por cada 2 príncipes, un carro. Y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo, la Mishkan. Imagínense, no sé si ustedes conocen el interior, hay gente que tiene esa carreta gigante, ¿no? Con su rueda gigante, jalado por 2 bueyes. No es tan fácil tener eso, ¿no? Algunos dicen que es costoso, ¿no? O es barato. Parece que cuesta, ¿no? Algunos sabrán, ¿no? Cuesta tener carreta con 2 bueyes, mi buey tushá gigante. Cuesta.
Cuesta, ¿no? Entonces, generalmente esos bueyes se usan, se pone, y la carreta, acá dice que la carreta estaba cubierta, o sea que tenía cobertura, eran carretas para poder transportar las cosas. Algo muy interesante, cuando los príncipes deciden hacer un servicio a la Mizcán, ellos piensan también, ¿qué cosa necesitarían en la Mizcán, en el tabernáculo? ¿Qué cosa le haría falta? ¿Qué cosa ellos eh, sería necesario, indispensable para que hagan su servicio? ¿Y qué se le ocurrió a ellos ofrendar? 6 carretas con 12 bueyes. Eso se le ocurrió. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos iban a poder transportar. Uno diría, pero ¿para qué quieren los... ¿A quién se le iba a dar esto? A los levitas, ¿no? Porque los levitas eran los que estaban administrando. ¿Para qué quieren carretas con bueyes? Y bueno, había mucho trabajo que hacer ahí. Entonces podemos darnos cuenta que hacía falta eso. Aunque nosotros vimos que se preparó todo ya el tabernáculo, porque esto todavía no se desmontó. Esto es la primera vez que se está montando todo ahí, ahí mismo se armó, y cuando se desmonte va a necesitar dónde transportarlo. Entonces nosotros vemos que un líder, una persona que guía un grupo, siempre tiene que ver la necesidad para la obra del tabernáculo, del Eterno, sería la obra del Eterno, ¿no? Y guiar de esa manera a su pueblo, para hacer cosas que beneficie a la obra del Todopoderoso. Eso es muy importante, no simplemente obras que vayan hacia otro lado, que se desvíen. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando. 4. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo, de la Mizcam, de reunión. Y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Y esto es muy importante. Van a recibir estos carros los levitas. Acá lo que veo que el Padre le dice a Moisés que reciba. Una pregunta que siempre podemos hacer, ¿será que el Todopoderoso necesitaba ¿cómo se puede decir? La ofrenda de los jefes para que pueda funcionar el tabernáculo? Uno puede pensar así. ¿Acaso Dios mismo no puede proveer de algún otro lado? ¿Por qué ellos tenían que dar? Así uno puede pensar. Pero acá lo que nosotros estamos viendo, que toda la obra que acontezca significa que están entendiendo la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que está ocurriendo acá. Cada vez que alguien decide hacer un servicio o un voto nazario, como vimos la vez pasada, es que está entendiendo la voluntad del Padre. Cuando no hay manifestación, cuando no hay actividad, cuando las personas están como tipo congeladas, quiere decir que no está entendiendo lo que el Todopoderoso le está diciendo. ¿Entienden, no? Dice, tómalos de ellos, versículo 5, y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas y a cada uno conforme a su ministerio. De acuerdo al trabajo que realicen, van a recibir esta ofrenda, ¿no? Es como en esta época 6 camionetas o 6 camiones o 6 autos, ¿no? Algo así sería. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Vamos a ver a quiénes les dio y cómo distribuyó. Fíjense muy bien. Nosotros ya sabemos el trabajo que hacen los levitas, cómo ellos sirven. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Gersón? Vamos a ver en esta nota 7. Dice, Números 4:25, habíamos visto, dice, llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí, junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero, de cabra, de la mejor calidad, y la cortina de entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar de la cortina, de la entrada del atrio, las cuales todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Entonces,
Ellos van a recibir ¿cuántos carros? 2 carros y 4 bueyes. ¿Cuál era el trabajo de los gersonitas? La tela, ¿no? Todo lo que se trataba de tela, ¿no? Ellos trabajaban, liaban ahí, preparaban, enrollaban los cueros, todo lo que cubría la tienda. Ese trabajo hacían ellos. Entonces ya estaban contentos ellos porque ahora ya tienen sus carretas para poder transportar. 2 carretas. Versículo 8. Y los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de sacerdote Aarón. Y a ellos les dio más. Les dio 4 carros y 8 bueyes. ¿Cuál era el trabajo de los hijos de Merari? ¿Se olvidaron, no? ¿No se acuerdan? Vamos a recordar. Acá está en la nota 8. Creo que era más mucho de los gersonitas, ¿no? 31, números 4, 31, dice, su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas, o sea, todo lo que sea pesado. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases, asimismo los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas, cuerdas y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar. Imagínense el trabajo más pesado hacia los de Merari, los meraritas, ¿no? Ellos tenían que llevar toda la madera, marcos, cargando, ¿no? Ellos tenían que ser los más musculosos, ¿no? Y falta una tribu, ¿no? La tribu de los coatitas. Versículo 9. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, ¿no? Ellos no tienen nada. ¿Qué pasa con ellos? Con los coatitas. ¿Qué era que llevaban los coatitas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era el trabajo de los coatitas? Porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ellos llevaban el arca del pacto, llevaban ¿cómo se dice? El altar, todas las cosas que estaban en el lugar santo, ¿no? El candelero de oro, tenían una carreta especial, ¿se acuerdan que se jalaba así? Llevaban también la mesa de los panes, todo esto tenían varilla, ¿no? Soporte, y así se llevaba. Esa era la manera que se tenía que transportar. ¿Se acuerdan qué ocurrió una vez cuando David estaba transportando el arca del pacto y lo puso en una carreta? Puso en una carreta y lo estaba llevando rumbo a Jerusalén. En ese momento la carreta, la rueda toca una piedra y el arca del pacto casi se derrumba y uno de los que estaba atajando, un secretario de David, quiere atajar el arca y cae ahí un rayo y le mata por querer atajarle a Dios. No era solamente por eso, era también porque esa no era la manera que el Todopoderoso había establecido. El arca del pacto se tenía que llevar en el hombro, por el hombro. Después David decidió no llevar más, guardó y después de un tiempo otra vez entendió mejor y cambió la manera. Dios estableció cómo se tenían que hacer las cosas. Esto no quiere decir que caprichoso es Dios, ¿no? Sino que muchas veces Él nos enseña, ¿no? Cuál es el camino que tenemos que seguir y muchas veces nosotros tenemos nuestra terquedad, ¿no? Que siempre queremos hacer como a nosotros nos parece. No, yo quiero hacer como a mí me parece. Entonces, la razón por la cual muchas veces como a nosotros nos parece no es conveniente es porque nos causa muchas dificultades. Hay que tener en cuenta si esa cosa que vamos a hacer, que a mí me parece, conviene o no conviene. Generalmente todas las cosas que el Padre establece en la Escritura son para beneficiar nuestra vida, nunca es para dañarnos. Generalmente es porque nos quiere beneficiar. Y precisamente imagínense, cuando lleven 4 personas el arca del pacto, va a ser difícil que se puedan tropezar porque están andando así, ¿no? Pero por la carreta sí o sí alguien va a tener que querer sostenerlo. Y eso no era el objetivo del Todopoderoso. Bueno, versículo 10. A partir del versículo 10, nuevamente los príncipes empiezan a traer
diferente tipo de ofrenda para el tabernáculo. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar, el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Esta dedicación es como se puede decir la inauguración, ¿no? El día en que se va a inaugurar algo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, cada festividad es una inauguración. Nosotros cada festividad, hoy por ejemplo estamos inaugurando un mes, ¿no? Los viernes a la noche inauguramos un Shabbat. Va a venir el Año Nuevo Bíblico allá por el 13 de marzo, por ahí. Estamos el 13 de marzo. Vamos a inaugurar un nuevo año. Después viene la fiesta de celebración de Pesa, panes sin levadura. Vamos a inaugurar una nueva fiesta. Después viene Shavuot, viene Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Cada festividad nosotros hacemos una dedicación. Lo que nos reunimos, oramos, compartimos algo, dedicamos algo así, un almuerzo, una cena. Eso es una dedicación ante el Eterno. Generalmente la gente está acostumbrada a hacer eso por sus tradiciones, por ejemplo, por su santo, ¿no? Cuando llega el día de su santo patrono, prepara banquete, ¿no? Adorna la casa, le invita a todas las personas. ¿Cómo se llamaría eso? Una dedicación. Está dedicando su tiempo, su esfuerzo a su ídolo, a su santo. Igual como hace poco la gente dedicó su tiempo, su dinero al año, ¿no? Al año, le personifica el año creado establecido por los hombres, y celebraron la Navidad también, ¿no? Otras festividades también. Esas son dedicaciones. Aquí se está dedicando, inaugurando el momento en que el Eterno va a empezar a trabajar oficialmente con los israelitas. Va a empezar a activar con ellos. Cada vez que ellos se sientan mal, Él va a estar ahí para responderle. Él va a estar ahí para ayudarle, para escucharle, para recibirle. Eso es lo que va a tener la función el tabernáculo. Por eso dice en la Escritura que habitaré en medio de ellos. Voy a habitar con ellos. Ese era ese lugar. Hermanos, cada Shabbat, cuando nosotros dedicamos el Shabbat, quiere decir que nosotros estamos preparando un ambiente para que el Eterno habite, more con nosotros. Eso es el Shabbat. Eso es Rosh Hodesh. Eso es cada festividad. Nosotros estamos dedicando ese tiempo, ese momento al Todopoderoso. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos esas cosas? Como algo especial, ¿no? Estaba dando ejemplo de la dedicación de las fechas tradicionales que nosotros tenemos. Pero en el caso de la Mishkan, era el momento en que ellos iban a empezar a realmente a ver la obra del Todopoderoso hacia sus vidas, cada uno personalmente. Ahí, en todos los sacrificios que habíamos visto, toda la manera que tenían que hacer, cuando el leproso va a venir, la mujer que tenga problemas, la que tenga parto, que tenga lepra, que tenga su casa con problemas, todos esos servicios que vimos se van a realizar en la Mishkan. Entonces, ¿cómo sintieron cuando los líderes escucharon? Se va a inaugurar el lugar donde el Todopoderoso Yahweh va a trabajar en nuestra vida. ¿Qué sintieron ellos en sus corazones? Un deseo inmenso de participar, un deseo inmenso de ser parte de esa dedicación, de ese día. Eso es lo que siente un israelita que está esperanzado en su Creador. Eso es lo que siente. Bueno. Y el Eterno, versículo 11, dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Entonces, si es un príncipe cada día, quiere decir durante 12 días cada príncipe va a venir y va a ofrecer sus ofrendas, su dedicación, lo que ellos le nacieron en el corazón para la inauguración, la dedicación del tabernáculo. ¿Y con quién empezó? Con, versículo 12, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón. ¿De qué tribu era Naasón? ¿Quién sabe de qué tribu era?
Ahí está. Hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Es una cosa muy importante. Alguien que es de la tribu de Judá es el que va a comenzar a servir para dedicar el templo, la Mizcán. ¿Y quién en el futuro iba a venir de la tribu de Judá? Que iba a ser, que iba a inaugurar se puede decir, iba a abrir la esperanza para muchos en el mundo, en la humanidad, para ser parte de los planes del Padre. ¿Quién iba a ser? Yeshua. Yeshua. Él iba a ser el que iba a dar la ofrenda de dedicación para abrir las puertas para que el Eterno trabaje con todos los hombres. Amén. Y él que ofrendó, ofrendó su vida, ofrendó su cuerpo, derramó su sangre en la cruz. Entonces estamos viendo lo que representa este punto, para que se inaugure el comienzo de la restauración de todas las cosas. El comienzo de el anuncio de la Besorá de las buenas nuevas a todas las naciones. Fue Yeshua el que hizo esa dedicación, esa ofrenda especial. Bueno, dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. ¿Qué era su ofrenda? Su ofrenda fue un plato de plata. Un plato de plata. Una bandeja, dicen en otra versión. Una bandeja de plata. De 130 ciclos de peso. Y un jarro de plata. Un tazón, dicen otras versiones, ¿no? Un tazón. De 70 ciclos. El ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrendar. Una harina especial ya preparada para hacer un servicio ahí en el tabernáculo, para preparar ya algo delicioso. Harina completo. Entonces cada líder que traía primero, imagínense, una bandeja con su harina, un tazón con su harina. ¿Y qué más traía? Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso aromático, incienso especial. ¿De qué era esto? No era una cucharita, no eran esos famosos cucharones, ¿no? Un cucharón. Una cuchara llena de incienso y después sale un becerro, un carnero, un cordero. Un becerro, un carnero y un cordero de un año para holocausto. Olá. ¿Se acuerdan que era holocausto? Para servicio al Todopoderoso. Para que era un servicio de entrega. Y acá tenemos 3 animales: becerro, carnero y cordero. 16. Un macho cabrío para expiación. Expiación era para pasar todas mis culpas. Para pasar todas mis culpas a ese macho cabrío. También se iba a traer ese animal. Y para ofrenda de paz, shalom. ¿Se acuerdan que era la ofrenda de paz? Para compartir, para hacer banquete con todos. 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Entonces vamos a ver si podemos recordar todo lo que se ofrendó este hombre, Naasón. Tenemos una imagen. Hay una imagen. ¿Tenés? En esta imagen está escrito, están ahí todas las ofrendas. Fíjense que después vienen 11 líderes más, y si leemos los 11 líderes, nos vamos a ir hasta la medianoche. Los 11 líderes trajeron
la misma ofrenda. La misma ofrenda. Cada líder trajo una bandeja de plata, trajo un tazón de plata con harina, trajo un becerro, trajo también, ahí está, pueden ver ahí en la pantalla, ofrenda de los jefes de Israel. Ahí le tenemos a el primer líder, vamos a poner que eres Naasón, ¿no? Líder de Judá. Trajo, ahí está la bandeja de plata. ¿Qué tiene ahí encima? Harina, tazón de plata, un becerro, un carnero. Becerro es la vaca bebé, ¿no? El carnero es la oveja macho, ¿no? Y un cordero, que es la oveja bebé. Y un macho cabrío para expiación. Estos tres primeros animales eran para ofrenda de holocausto o de elevación. Y el macho cabrío era para expiación. Y 2 bueyes para ofrenda de paz. Aparte de los dos bueyes, dice 5 carneros más. Aparte de eso que está arriba. Ya, no le agregué nomás en la foto porque no iban a entrar más. Pero súmenle a ese, debajo de ese carnero pónganle 5 más abajo. 5 carneros más. Después 5 machos cabríos más. Allá está un macho cabrío. Y 5 corderos más. 5 corderos más. Para la ofrenda de paz. O sea, para comer asado. Porque la ofrenda de paz era para hacer asado. Entonces, esto era la ofrenda que los líderes decidieron traer para dedicar al templo. Entonces, vean ustedes el corazón que tenían estos líderes para su pueblo. No solamente ellos pensaban, vamos a agradar a los levitas, vamos a agradar a Moisés, sino también vamos a agradar al pueblo. Por eso, ¿qué hicieron? Trajeron varios animales para que sean ofrecidos como ofrenda de shalom, de shelamim, ofrenda de paz, para que el pueblo pueda gozarse ese día. Entonces, hay que ser, ustedes después, no, yo no hice la multiplicación, pero estas ofrendas se tiene que multiplicar por 12. Entonces, saldría, vamos a ver cómo dice ahí. Número 784. Vamos a la 84 ya. A ver, 84. Un ratito. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar. El día que fue ungido 12 platos de plata. Nosotros hemos leído solamente lo que Naasón había entregado porque era el más representativo, pero ustedes de tarea pueden, si quieren leer los 80 versículos restantes, les dejamos de tarea. Los diferentes líderes trajeron la misma ofrenda. Y acá ya está en el 84, está el resumen de todo. Trajeron entonces 12 platos, bandeja de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 ciclos. Y eso se puede, si uno quiere saber el detalle, puede sumar, puede restar, puede ver y sale cantidades. Sale cantidad. 85 dice, cada plato 130 ciclos, cada jarro de 70 toda de plata, de vajilla 2400 ciclos al ciclo del santuario. Y 86, las 12 cucharas de oro llenas de incienso. 12 cucharas de oro, de 10 ciclos cada cuchara, al ciclo del santuario. Todo el oro, una vez nosotros hicimos ya el valor de cada ciclo. Ustedes pueden buscar en esos estudios cuánto valía cada ciclo. Creo que sacamos 60.000 o 30.000 guaraníes valía cada ciclo. Imagínense ahí cuánto valdría. Pero si era ciclo de plata, los ciclos de oro valían 4 o 5 veces más. 10 ciclos cada cuchara, dice, al ciclo del santuario. Todo el oro de la cuchara, 120 ciclos. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros,
12 los corderos de un año, con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Esos eran los primeros que estaban arriba, ¿no? 88. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Esta fue. Entonces, vemos una cosa interesante. La escritura detalla. Ustedes ven cuando detalla tanto, 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 12, tanto, trajeron tanto, trajeron tanto. Hay algunas partes donde en la Biblia quería mostrar, el Todopoderoso quería mostrar el corazón del que estaba haciendo esa dedicación y manifestaba y detallaba las cosas. No me recuerdo muy bien si es en Primera de Samuel, voy a fijarme. Está entre 16 y 17. ¿Alguien encontró? Sale una lista detallada de lo que le ofrece. Este versículo no está en mis planes hoy, pero quiero leerle, por eso no estoy encontrando, pero creo que está entre 16 y 17. Me encontró por fin. Fíjense, vamos a entrar en la escena. David huyendo de Absalón. Absalón ya tiene el poder ahí en Jerusalén, está en el palacio, todo es suyo, el ejército, todo. David huyó con 600 hombres cansados, con miedo y con hambre. Huyó. ¿Por qué huyó? Porque David realmente pensó, el Eterno me dejó ya, el Eterno me abandonó. Y él aceptó su culpa porque él había cometido muchos errores en su pasado y toda la culpa que le pasaba, él aceptaba. Entonces, yo acepto que fracasé. Entonces voy a huir. Voy a dejarle a mi hijo que reine y voy a huir. Él huyó porque normalmente cuando una persona toma el poder a la fuerza, generalmente empieza a eliminar a toda la gente que estaba con ese rey. Entonces él huyó por salvaguardar la vida de sus esposas, sus hijos y toda la gente, sus generales que estaban con él. Por salvaguardar la vida de ellos, huyó. Pero Absalón había ordenado que vayan a atraparle. Y en ese momento se encuentra con personas, atiendan muy bien porque estas personas anteriormente estaban con Saúl. Y mucha gente decía que David le derrotó a Saúl, o sea que le hizo, ¿cómo se puede decir? Trampa, le mató a su hijo, mucha gente quedó resentida. Pero aquella vez cuando David buscó al último descendiente de Saúl, que se llamaba Mefiboset, ahí en Lodebar, y le trajo, y le llevó al palacio, y le trató como su hijo, y le devolvió sus tierras, el corazón de mucha de aquella gente que le odiaba a David se cambió, porque vio el corazón de David, sincero, corazón sincero. Entonces estas personas empezaron a tener ese deseo de que la voluntad del Todopoderoso está en David, a pesar de que ahora le ven huyendo sin esperanza. ¿Y qué hacen? Acá el versículo 27 dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, y fíjense ahí, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas. ¿Conocen la haba? Es un tipo poroto gigantesco, ¿no? Antes comíamos mucho en Bolivia, ¿no? Acá, antes cuando yo leía eso no sabía qué lo que era haba, pero allá sí comen mucho, ¿no? Es un poroto así de grande por ahí. No sé si será, pero un tipo poroto. Habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento.
¿Qué es lo que a usted le llama la atención en este texto que tanto quería yo enseñarle? ¿Qué creen? ¿Qué le llama la atención? Nada no le llama la atención. ¿Algo le llamó la atención? No sé qué es lo que el pastor no quiso hacer entender con esto. No veo yo ninguna relación, ¿no? ¿Vieron usted alguna relación? El detalle. Cómo el Todopoderoso pone las cosas cuando alguien hace de corazón en detalle. Los detalles para Él, para el Eterno, son muy importantes. Muchas veces nosotros decimos, no, pero qué pico tanto, pero el Padre está observando. Ese detalle que vos haces, ese detalle que vos echás cuando echás tu corazón, el Padre, el Todopoderoso, está viendo. Si esto está narrado así en detalle, es que el Todopoderoso estaba viendo el corazón de estas personas, el corazón de estos hombres. Eran líderes también. Y saben que es lo interesante ahí en el capítulo 19 que ellos buscaron, que cuando cuando David derrota a Absalón y regresa triunfante a Jerusalén, Barzilai viene a recibirlo otra vez. Entonces David dice, Barzilai, tú me recibiste con tanto, me ayudaste con tanto corazón cuando yo estaba en la peor situación. Ahora que yo vengo triunfante, vení conmigo y venga toda tu familia y ustedes van a ocupar un lugar especial en mi trono. Así le dice David. ¿Pero qué le dice Barzilai? No, Señor. Eso que yo hice era mi deber. Yo estoy feliz aquí en mi tierra. Yo estoy feliz aquí en mi pueblo. Yo quiero, permítame por favor, si usted quiere, permíteme morir en mi tierra. A mí no me falta nada. Yo ya he disfrutado toda esta vida. Ya no me va más a dar gozo ir allá en la ciudad, en el palacio. Mi vida es, ya me imagino, ¿no? Acá, mi campo. Por favor. Entonces David se sorprendió más todavía. Entonces ahí vio, nunca hizo porque quería ganar alguna posición o algún lugar privilegiado. Simplemente hizo porque vio la voluntad del Eterno en David. Eso es lo que el Todopoderoso está notando en este punto. Y eso es lo que yo estoy viendo cuando leo ese texto de Números. Eso es lo que está viendo en el corazón de estos hombres que están sirviendo. Bueno, volvamos a Números. Nos desviamos bastante. Pero ya avanzamos bastante en Números, ¿no? Estamos ya en el versículo 88, ¿no? 88. Y todos los bueyes de la ofrenda de los paz, 24 novillos, 70 carneros, 70 de los machos cabríos y 70 de los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que fue ungido. Es algo parecido también a eso que compartimos el sábado pasado, ¿no? Acerca de esta mujer, Miriam, María, ¿no? Que ungió la cabeza y los pies de Yeshua con un perfume de alabastro de alto precio, como la Biblia también detalla que era algo valioso, que era algo especial, que era algo que ellos dedicaban mucho tiempo para poder preparar, pero ella lo echó con todo su corazón, ella entregó prácticamente se puede decir su vida a su Salvador Yeshua. 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Dice que Moisés escuchaba la voz del Todopoderoso. ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno estaba satisfecho con lo que habían hecho estos príncipes. Pero esto es la Torah, esto se llama instrucción, esto se llama guía de vida. ¿Será que esto usaron los hombres de Brija de allá del Nuevo Testamento? Por eso, para terminar, voy a ver unos cuantos textos aquí en Nota 89 y después vamos a terminar. Vamos a ver qué dice ahí. Nota 89. Fíjense lo que dijo Yeshua en una ocasión. Lucas capítulo 10, versículo 7, Nueva Traducción Viviente. No cambien de una casa a otra, quédense en un lugar. Se trataba de cuando vayan a predicar, no anden ahí cambiando de casa en casa, dice. Establezcanse en un lugar, en un sitio. Coman y beban lo que les den. Eso quiere decir que no sean delicados. Hay que entender en el contexto de que no está hablando de
cualquier tipo de comida, ¿no? Yeshua no va a hablar de comida que no sea comida, todo lo que sea kosher, lo que está permitido por la Torah. No duden en aceptar la hospitalidad, dice, porque los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Qué significa no duden en recibir hospitalidad? No se sientan como dicen algunos, mantenidos, haragán. Si alguien le quiere dar un lugar donde vivir, un lugar donde quedarse, porque si ustedes están haciendo el trabajo de llevar el mensaje de restauración, son dignos de salario. Y la pregunta que nosotros nos vamos a hacer ahora, si eso Yeshua sacó de su cabeza nomás, él nomás dijo, se le ocurrió nomás decir eso, o estaba en la Torah. Eso es lo que a mí me interesa saber, ¿no? Siempre nosotros cuando estudiamos las palabras de Yeshua, tenemos que saber si él hablaba de acuerdo a lo que dice la Torah. Y él dijo que el que trabaja por la buena nueva, el que lleva el mensaje, es digno de que le atiendan, le sirvan. Porque así dice la Escritura. Y justamente acá, Números 18:31, vamos viendo después cuando avancemos, ¿no? Pero acá ya vamos de adelanto. Nueva traducción viviente. Levitas, ustedes y su familia podrán comer este alimento donde quiera porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. Entonces aquí está saliendo en 18:31 que es una recompensa. Ustedes pueden comer todo esto que se le trae porque ustedes están haciendo el servicio del tabernáculo. Por cierto, ¿cuántas cosas se trajeron en el tabernáculo? 12 platas, 12 bandejas de plata, 12 tazones, 12 corderos. ¿Por qué 12? ¿Qué representa 12? Las tribus de Israel. Significa que los levitas estaban haciendo un trabajo para las 12 tribus de Israel. ¿Quién es digno de su salario? El que trabaja para las 12 tribus de Israel. El apóstol Pedro, el apóstol Santiago, cuando enviaron sus cartas, ¿qué decían? A las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Así él hablaba. Ellos estaban trabajando para restaurar, para unir a las 12 tribus de Israel. ¿Eran dignos o no eran dignos de su salario? Eran dignos, así está saliendo en la Torá. Pero muchas personas ahora están trabajando al contrario, para dividir, para interrumpir, para aniquilar, para anular. O están rechazando la restauración de las 12 tribus. Entonces no están trabajando para lo que el Eterno llamó a hacer. Amén. Bueno, continuemos. Primera de Timoteo 5:18, nueva traducción viviente. Pues la Escritura dice, el apóstol Pablo está hablando, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Bueno, esto de no le pongas, ¿cómo se llama? Bozal al buey mientras trilla, ¿no? Para que impedirle que coma, está en Deuteronomio 25:4. Y una explicación que hizo el apóstol Pablo es que el Eterno estaba pensando en los bueyes o pensando en los que están haciendo el trabajo para la restauración. Por cierto, aquella vez ellos ofrendaron 12 bueyes. Esos bueyes iban a hacer un trabajo. Mientras se hacía el traslado, ellos iban a cargar las carretas y trasladar todo lo concerniente al tabernáculo, a la Mizcán. Pero mientras estaban libres, iban a trabajar en la arada, rastrillando, iban a hacer otro tipo de trabajo. Esos bueyes que están representando a los que van a llevar la restauración de Israel a las naciones, porque ellos van a transportar todo lo concerniente al tabernáculo. No sé si me captan. Todo lo que tiene ahí, todo lo consagrado, todo lo kadosh. Esos bueyes no le tienen que poner el bozal mientras están haciendo sus labores. Tienen que dejarle libre para que coma. Tienen que tener comida. El que haya sido ofrendado por los príncipes no quiere decir que no tienen que ser alimentados por los que están, a su servicio que están. Tienen que darle comida. Entonces el apóstol Pablo está recordando este punto acá a Timoteo, diciéndole que las personas que están haciendo el trabajo
para la restauración de Israel, para las 12 casas, tienen que recibir su alimento, tienen que comer. Las personas tendrían que pensar en ese punto, le está diciendo. Bueno, y también hay otra palabra, y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. ¿Quién dijo esto? Yeshua. ¿Y de dónde sacó eso Yeshua? Hemos visto en Números capítulo 18. Entonces, nunca ellos hablan por hablar nomás. Muchas veces algunas pueden ser comentarios, pero siempre sus comentarios se relacionan a la Torá o a los profetas. Siempre tiene algo que ver con la Torá o con los profetas. Dice más, primer libro de Corintios capítulo 9, nueva traducción viviente. No se dan cuenta, versículo 13, ¿no? 1 Corintios 9, 13. No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo, y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Está hablándole acá a los de Corintios que ustedes no sabían que la gente que trabaja en el templo, la gente que trabaja para la obra del Eterno, se alimenta de las cosas que se ofrecen allí. ¿Sí? Porque el templo representa la unión de las 12 casas. Pero ahora, en este tiempo, ¿quién es nuestro templo? La Biblia decía que Yeshua era nuestro templo. Y nosotros reunidos con él éramos el templo del Eterno. Entonces ahora trabajar para unir a las 12 tribus de Israel es llevando el mensaje de restauración y resurrección de nuestro Adón Maestro, Yeshua HaMashiach. Amén. Eso es el servicio en el templo. Eso es lo que Pablo acá está queriendo hacer entender. O él está queriendo decir que en el templo, si quieren, vayan y ahí van a tener comida gratis. ¿Él está queriendo enseñar eso a los corintios? Claro que no. Le está haciendo una comparación. Para ese tiempo, el templo todavía no estaba destruido. Pero ¿se iba a destruir o no? Según la profecía de Yeshua. O sea que todo lo que se estaba haciendo en el templo iba a terminar. Entonces, ¿dónde se iba a hacer el servicio para restaurar a Israel? A través de la Quejilá de Yeshua, que él era la cabeza. Él era el nuevo arca del pacto, el nuevo pacto que había hecho con 12 discípulos. Amén. Bueno, del mismo modo, el Adón Yeshua ordenó que los que predican la buena noticia, la Besora, el Evangelio, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. ¿Quién ordenó esto? El propio Yeshua, dice el apóstol Pablo. Ya vimos dónde, no es que ordenó, él solamente dijo que así está escrito. O sea, nosotros vimos que así está escrito en la Torah. Y Pablo también acá recalcó, en el templo también las personas se sirven de eso. Filipenses 4:15. ¿Cómo saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron, y acá sale algo muy importante, económicamente, cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia? Ninguna otra congregación hizo lo mismo. No es que está hablando mal de las otras congregaciones, que conste eso, ¿no? Ay, ustedes nomás filipenses y los demás eran unos tacaños, no querían luego ofrendar, eran así. No, simplemente él está mencionando que cuando él estaba viajando, claro, muchas personas están pendientes muchas veces de sus congregaciones, los gastos que hay en sus locales, pero estos filipenses pensaban en el apóstol Pablo, cómo estará, qué estará haciendo, y decidieron enviarle algo. Eso se llama, nació en sus corazones enviarle algo a pesar de que ellos estaban lejos. No sé si me entiendes. Eso el apóstol Pablo está teniendo en cuenta como algo que el Eterno está viendo en sus corazones. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo que estaba en la Torá, en el rey David. Personas que a pesar de la situación y a pesar de que no tenían ninguna relación aparentemente en ese momento, estaban enviando para apoyar al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Estaba llevando el mensaje de restauración a las 12 tribus. Amén. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Y cómo saben, filipenses, ustedes fueron los únicos, esto ya leímos, ¿no?
Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda ese. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Yo no es que quiero hablar de esto para que me envíen más cosas, pero quiero que hagan entender, quiero que el Padre entienda que ustedes son benditos. Quiero que todos entiendan que han recibido bendición. Quiero que el Padre los bendiga por haber tenido ese corazón tan bondadoso. ¿Qué significa bendecir? Que sean parte de sus proyectos. Cuando nace en nuestro corazón apoyar la obra del Eterno, el Todopoderoso observa nuestro corazón, observa nuestra vida y también cambia el corazón de muchas personas a nuestro alrededor. Eso es lo que queríamos compartir en este largo capítulo, que lo hemos resumido rápidamente, pero espero que haya quedado algo de entendimiento. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.